una declaración por ahí de Hamas diciendo que prefieren morir peleando, y obviamente pues Israel tampoco creo que vaya a ceder en esto. Entonces lo más probable es que estos rehenes vayan a morir, porque sí. Perdón, Gustavo, perdón, Juan Diego. Quiero aprovechar este momento para saludar a los oyentes, a quienes nos están escribiendo. Gracias, No Rock and Roll 3, a Johnny Alejandro. Los invitamos a activar el canal, a suscribirse, a activar la campanita, a compartir el programa. Tengo dos preguntas para contextualizar a nuestros televidentes. Una para Juan Diego, que ha dicho ya 2, 3 veces que son nihilistas. Hablamos como filósofos, como especialistas. Entonces, por favor, para que le aclares al público, a los oyentes, qué quieres decir con que son nihilistas. Y la segunda para Zapata, que conoces este tema. Nosotros escuchamos hablar de Hamas. Sabemos que es un movimiento terroristas. Vimos esos videos tan crueles con los que se jactaron con alevosía de un ataque a jóvenes que eran felices, que querían bailar, que querían hacer el amor, que querían estar felices, unos jóvenes lindos, como cualquier joven que quiere disfrutar su vida, algo tenaz. Pero quiero que nos contextualices qué diferencia hay entre Hamas y Hezbollah. Antes oíamos hablar de OLP, ¿no? ¿Qué se diferencian? Háblanos de eso ahora. Primero Juan Diego, después Zapata y Gustavo, perdón porque te la palabra, ya tendrás tu momento de oro. Les invito a seguir escribiendo sus comentarios. Gracias, Rock and Roll 3, no Rock and Roll 3. Bueno, a lo que me refería es que entre los yihadistas hay como un culto a la muerte, ¿cierto? El caso es destruir, el caso es el odio hacia la civilización occidental, ¿cierto? Que era, digamos, la misma motivación de los terroristas del 11 de septiembre. Dicho sea de paso, en estos días estuve releyendo un texto muy bueno que se lo recomiendo, que se llama Los últimos días de Mohamed Atta, de Martin Amis, que me parece que es un experimento literario interesante para tratar de penetrar en esta mente yihadista que está pensando un tipo de estos antes de realizar estos actos atroces. Pero claramente, o sea, me refería a esto, a que no hay una intención aquí de construir nada, ni de llegar a acuerdos, ni de negociar, no. Hay que acabar con los israelíes por ser israelíes, ¿cierto? Es un odio sin mayor finalidad y con una misión puramente destructiva, independientemente de que sean niños, mujeres, ancianos. No estamos hablando solamente del ejército de Israel. Y una pregunta que se me ocurre ahí, perdona, Juan, porque, claro, es parte de los debates que uno ve que estamos teniendo en las redes sociales. ¿Tú crees que ese odio hacia los israelíes es porque ellos los están ocupando? Es decir, ¿es el odio contra el ocupador, contra el opresor, o es un odio contra el judío por judío? Yo pienso que tienen que ver ambas cosas, pero no es solo por la ocupación, no es solo por razones políticas. Yo pienso que esto se ha, digamos, demeritado también en el papel de los atentados del 11 de septiembre, ¿cierto? Que no, que esto ocurre solamente por razones políticas. Si ustedes escuchan a alguien, por ejemplo, como Noam Chomsky, ¿cierto? Siempre están hablando de esto, las razones políticas, económicas y las razones religiosas, ¿qué? ¿Cierto? ¿Dónde está la motivación central que lleva a alguien a chocar un avión lleno de pasajeros contra un edificio lleno de gente, ¿cierto? Dispuestos a morir ellos mismos? Yo no creo que ninguna motivación política o económica realmente sea capaz de hacer eso. Y esta gente tiene demasiado claro en qué cree, ¿cierto? No tienen dudas y ese es el problema. Pero yo quiero hacer una intervención con eso. Yo sí creo que es más un tema político que religioso, porque es que si uno se pone a ver, y con esto empiezo a responder la pregunta que me da Silvio, si me da uno o 2 minutos, me extiendo un poco y doy un poco de contexto. A ver, es que los grandes socios hasta mediados del siglo pasado, los grandes socios históricos de los musulmanes o del Islam fueron los judíos.
fueron los judíos, no, ellos no, o sea, si alguien protegió a la población judía, si alguien los arropó, si alguien los metió en su economía, fue el Islam y fueron los pueblos árabes. Solo eso se rompe con el tema de Palestina en 1950. Y con esto quiero responder de dónde sale la OLP, de todo eso. Voy a dar un contexto histórico, no basándome en la Biblia. Voy a empezar, esa tierra que hoy, que la conocemos en la Biblia como Judea y que fue nombrada así inclusive por los romanos, eso es una tierra que era ocupada por muchos pueblos nómadas. Israel la viene a ocupar más o menos hacia el año 800 antes de Cristo. Empiezan los procesos, ahí vivían en paz, sin ningún problema. Tanto en ese momento no existía el Islam, no existía el Islam. El judaísmo es una religión pues mucho más milenaria que el mismo Islam. Recordemos que el Islam sale más o menos en el siglo VI. Entonces, ahí empieza, ellos después son invadidos por el imperio persa, el imperio de Babilonia. Tienen toda la vida problemas con los filisteos, eso lo describe muy bien la Biblia. Pero el primer gran conflicto que tienen el pueblo judío, no los israelitas, porque Israel no estaba, sino el pueblo judío, fue entre el año 66 que empiezan una revuelta, una guerra civil para expulsar al imperio romano que ocupaba en ese momento lo que ellos denominaban Judea. Hacia el año 70, los 70 después de Cristo, los judíos son expuestos a la segunda gran diáspora. Es lo que ellos llaman la diáspora, la segunda diáspora. Y ahí se dividen, vamos a hablar como en tres ramas. La primera rama es que inclusive en los últimos años ha estado muy de moda acá en Colombia por el tema de la nacionalidad española y portuguesa, que son los judíos sefardíes, ¿cierto? Que sefardíes quiere decir los judíos hispanos, que cuando Isabel la Católica en 1492 recupera la península ibérica, les dice o se transforman al cristianismo o se mueren o se van. Y ahí es el famoso, los judíos marranos, pues que dicen que se transforman, pero bueno, esos son los primeros. Los segundos son los ashkenazis, que son los que van a lo que es hoy el sector de Polonia, Alemania, Suiza, Rusia, Rumania, toda esta zona. Y el tercer grupo, que era el más pequeño, son los misjarríes. Los misjarríes, esos sí se quedan, pero era una población muy pequeña, esos sí se quedan. Entonces, desde el año 70, todo el pueblo judío, niños, fue expulsado de lo que hoy es esa zona de Palestina, o lo que hoy es el Estado de Israel. Hacia el año 1880 sale un periodista muy importante, inglés, inclusive un colegio en Medellín se llama como él, el señor Teodoro Herzl, ¿cierto? Y él es el principal promotor del sionismo. Él empieza a mandar gente a Palestina. Los palestinos, porque eran, todavía no se había cocinado la Primera Guerra Mundial, no estaba ni en pañales, que sabemos que se empieza a cocinar más o menos desde el año 1895, estamos hablando de 1880. Este señor empieza a mandar, sobre todo judíos ashkenazis, porque ellos siempre han sido perseguidos. Indudablemente el pueblo judío siempre ha sido perseguido por todos. Perdón, Juan Esteban, aquí una aclaración, pues en el mismo espíritu de la de Silvio, para el público, ¿cómo definiríamos sionismo? Ya que mencionaste pues este término. Okay. El sionismo es el movimiento por el cual quiere que el pueblo de Israel vuelva a la tierra prometida. La tierra prometida es donde hoy está Israel. Ese es el movimiento del sionismo. Entonces, empiezan a ir gente de los judíos nuevamente a retornar a esa tierra. La gente que vivía en esa tierra, que se denominaba Palestina por el Imperio Otomano, que era el que regentaba esa zona, nunca tuvo problema con eso. Pues hacían negocios. Hacia el año 1895, la familia Rothschild, que todos sabemos pues los temas de conspiración que toda la era, pero eso es cierto,
junto con Teodoro Herzl, empiezan a comprar predios en lo que hoy es Israel y empiezan a montar sus kibbutz, todo eso, y él empieza a crecer en ese momento. Para eso se estima que para ese momento de 1900, el 10% de la población en esta zona era judía, del resto era población no judía. Para 1917 ya se contaba más o menos con el 18%. Dale. Bueno, no, sí, entiendo que está